Victoria importante, después del empate contra el Binissalem, os resarcís aquí contra el Ferrolense. No sé qué te ha parecido el partido, la primera parte quizás se ha podido igualar un poco más, pero en la segunda habéis sido amos y señores del partido y de la posesión. Sí, bueno, la primera parte, pues bueno, el Ferrolense ha salido apretando mucho, intentando presionarnos arriba, siendo muy agresivos, sobre todo en las disputas, y nosotros, pues bueno, poco a poco hemos intentado meternos en nuestro partido, en un campo en muy malas condiciones, seco, porque no se había regado, y todo eso a nosotros en teoría nos podía afectar, pero bueno, a la larga pues hemos impuesto nuestro juego y yo creo que así como ha ido creciendo el partido en minutos, hemos ido creciendo nosotros en juego y en oportunidades, y al final yo creo que, bueno, que el resultado es justo y mi equipo ha hecho un gran partido y ha sido superior en todo momento. Debut de Mateu Ferrer, uno de los jugadores que habéis incorporado a este mercado de invierno, y encima con gol. No sé qué te parece, me imagino que contento. Bueno, contento porque no solamente por el gol, sino porque Mateu es un jugador que nos puede dar muchísimas cosas, no solamente gol, sino trabajo, desmarques, trabajo defensivo sobre todo mucho, y bueno, y que todo el equipo también está ahí alrededor, que él también se va a aprovechar de los grandísimos jugadores que están alrededor suya. Al final es el trabajo de conjunto, el trabajo de equipo, el que le va a dar el resultado y a nosotros el rendimiento suyo, y bueno, y al final contento de su llegada, como la llegada de todos los refuerzos, y creo que todos van a sumar en su medida. Partido muy completo, no sé si Toni Amor tiene algún pero del partido que ha realizado su equipo o simplemente lo considera un partido más de cara ya al próximo partido, que también es igual de importante. Bueno, de cara al próximo partido la verdad es que poco podremos hacer comparado con este partido porque no tiene mucho que ver, pero sí que es verdad que en cada partido pues hay cosas positivas y cosas negativas y que al final nosotros tenemos que corregir las negativas y potenciar las positivas. Es verdad que hoy ha habido muchas más positivas que negativas, entonces es mucho más sencillo poder trabajar la semana. ¿Qué esperas viendo ahora el Mallorca B? ¿Os volvéis a colocar provisionalmente líderes? Ya sé, casi te lo digo las veces que he podido hablar contigo, pero estados, el liderato es una cosa que de momento está muy abierta. ¿Cómo ves las próximas semanas? No, es que está todo muy igualado, es que cada partido es difícil, o sea, nosotros hemos venido aquí y no era un partido fácil, todo el condicionante era un partido muy complicado, lo que pasa es que nosotros hemos hecho un grandísimo partido y eso nos ha facilitado todo, pero no todos los partidos salen así. La semana pasada pues nos costó más la primera parte, luego la segunda parte yo creo que fuimos infinitamente superiores, generamos muchísimas ocasiones de gol, pero no tuvimos la fortuna que hemos tenido a lo mejor hoy de meter 4, entonces cada partido va a ser muy difícil, entonces tenemos que ir partido a partido y cada rival tiene su objetivo y cada rival va a luchar por algo, entonces bueno, nosotros lo que tenemos que ser realistas, estar concienciados de que cada partido va a ser muy difícil porque todos los rivales que juegan contra nosotros pues se motivan muchísimo más y juegan a un mayor rendimiento y nada, y nosotros pues tenemos que dar no el 100% sino el 200% para poder estar a la altura y poder conseguir los resultados y los objetivos. Perfecto, muchas gracias. A vosotros.